Fue una época de enormes demostraciones públicas y oscuras segundas intenciones. Esta es la historia de cómo murió la República Romana y nació el Imperio Romano. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores conjurados, sus amigos. Revelaremos cómo su genio, su ego y su ambición llevaron a Roma a la gloria y casi al desastre. Cada acción que tomó lo acercó más a la muerte. Ha sido considerado tanto héroe como villano, al igual que quienes lo asesinaron. Así murió el César. Roma al desnudo. César. Es el siglo I a.C. y Roma ha sido una república por 400 años. Era un imperio sin emperador. Tenía un senado, oficiales electos, leyes escritas y en lo más alto de su sociedad, una clase de hombres de élite. Todos iguales, todos compitiendo, todos desesperados por fama y gloria. Su ambición es el motor que potencia al Estado. Los romanos saben que el logro personal y la recompensa son poderosos incentivos, y la grandeza de Roma depende del incentivo a los grandes hombres para que ejecuten grandes obras. Para ganar honor y prestigio personal, retraen los límites del imperio y construyen una ciudad. El único peligro es que algún día un solo hombre podría tener demasiado poder. Es difícil mantener el equilibrio, y los romanos lo lograron por siglos. Ese es su mérito, pero ese equilibrio se rompió. En el año 44 a.C., Julio César era el más grande entre estos grandes hombres. Él llevó todos los ideales que la República siempre ha promovido hasta el extremo absoluto. Pero sus acciones terminarán por destruirla. César se da cuenta que vive en una era en que las antiguas reglas están a punto de cambiar. Y está dispuesto a tomar algunas decisiones que llevarán a una guerra civil, que debilitarán al sistema y que le costarán su vida. Ya no tiene rivales de su nivel. Con habilidad, fuerza y sangre, logró convertirse en dictador. Es el hombre más poderoso de Roma y el más poderoso que el mundo haya visto. Por esa razón, César es un objetivo. Hay gente que haría cualquier cosa para detenerlo. Ellos conspiraron con mucho cuidado. La traición debía ser muy bien planificada, pero terminó en un total salvajismo. Tras ser apuñalado 23 veces, morirá en el edificio del Senado. Este evento, que culminó el 15 de marzo, empezó 450 años antes. Aquella vez, la aristocracia también se enfrentó a un dictador. Se unieron para exiliar a su rey, y así nació la República Romana. El último rey era un tirano y fue expulsado. A partir de ese momento histórico, los romanos están muy decididos a no ser gobernados otra vez por un solo hombre. La expresión rex, rey en latín, se convierte en una palabra detestada. Durante la República, aquel levantamiento fue celebrado. Su líder se convirtió en una figura legendaria. Su nombre fue portado con orgullo por sus descendientes y entre ellos estaba uno de los amigos más cercanos de César. Su nombre, Brutus. Es una persona sumamente importante. Brutus es un símbolo de la naturaleza, de la raíz y del origen de la República y las instituciones republicanas. Historia, tradición y por sobre todo familia. Roma da un enorme valor a estos conceptos. Sus autoproclamados guardianes son jefes de antiguos clanes y estos son los hombres que realmente manejan la ciudad. Esta es la casa de los grifos. En la época de César debió ser habitada por hombres muy poderosos. Y si entrabas a una habitación así, sería para conversar acuerdos y negociar con el propietario en un ambiente de extremo lujo.
A este lugar se venía a pedir favores, solicitar préstamos, pedir ayuda, y a cambio le otorgaba honor a quien viviera acá. En ambientes así es donde se realizaban las reuniones secretas que planificaban el futuro de la República. Era un implacable mundo tribal, uno en el que la violencia era una herramienta política más. ¿No es absurdo pensar que las facciones aristocráticas de la República operaban casi como las familias de la mafia? Aquellos que recibían poder del sistema republicano de gobierno tienen la oportunidad de ganar riquezas, legiones y de poder resguardarse más allá de los sueños o quizás pesadillas de los fundadores originales del Estado. Entre ellos designan nombramientos políticos, concesiones comerciales, órdenes militares. Pero así como la mafia opera bajo ciertas reglas, también lo hizo la aristocracia romana. Idealmente, se supone que en la República Romana ningún hombre debería resaltar por sobre el resto. En Roma se solía motivar a grandes hombres para que pudieran hacer grandes cosas, pero los contenían para que no crecieran demasiado. Los romanos de la época de César aún recuerdan la última vez que falló su sistema. 40 años atrás vivieron una despiadada dictadura. Un general llamado Sila tomó el poder. Sila ganó una horrible y sangrienta guerra civil y anunció públicamente los nombres de aquellos senadores que iban a morir y qué propiedades serían confiscadas o compradas a muy bajo precio. Ese es el mundo en el que César creció. Al joven César le arrebataron sus riquezas y fue forzado a huir. Sila, con un misericordioso gesto de la mano, decidió indultarlo. Sila, que era un ambicioso, un apostador, él debió verse a sí mismo en César, pero naturalmente, aunque lo haya indultado, sabía que este joven era muy, pero muy peligroso. Sila fue quizás el primero en estudiar a César y notar su potencial. En los 20 siglos que han pasado, muchos han intentado entenderlo y crear una clara imagen del hombre cuyas extraordinarias acciones son conocidas, pero cuyos motivos suelen ser difíciles de descifrar. Al analizar la carrera de Julio César, emerge un patrón. Al parecer, con cada éxito y con cada victoria, da un paso más hacia la muerte. César se convertirá en una amenaza a la República y en un peligro para sí mismo, por el solo hecho de triunfar. Creo que lo que impacta de César es el hecho de que todo lo que César hace, lo hace bien. Al principio, César sigue un camino muy tradicional. Empieza dominando una habilidad esencial en la vida pública. Aprende a hablarle a las multitudes. Es un orador excepcional. Habla en los tribunales y se transforma en un gran magistrado. Casi todo lo que él toca se convierte en oro. En el foro, el centro de la vida pública, se discuten casos legales. Aquí, al aire libre, la gente ve actuar a César por primera vez. Proviene de una familia con un buen nombre, pero no puede respaldarlo con riquezas. Por eso explota las armas que sí tiene, su sagacidad y principalmente su encanto. Este escenario simboliza la figura del César y hay una razón para ello. Los oradores se dirigían a las atestadas asambleas de romanos desde esta alta plataforma. La vida pública era precisamente pública. Cuando Julio César apareció como abogado en un tribunal, el juicio era allá en esa plataforma elevada en medio del foro. Cualquier transeúnte podía detenerse a escuchar y poner atención. Y eso quería César, hacer que la gente se detuviera. Quería llamar la atención. El resultado del juicio no era lo importante, sino su fama. César ya domina su talento, pero no puede depender solo de él. Decide aprender oratoria pública de los mejores.
sin importarle recorrer casi 1500 kilómetros hasta la isla de Rodas. Ese tipo de frío cálculo es el que más adelante intimidaría al resto. En el camino fue secuestrado por piratas y mantenido como prisionero. Cuando los piratas piden una recompensa, César se siente insultado por la cantidad y les exige que pidan más. Esa es al menos la historia que él narró. Lo hizo para promover una imagen particular hacia el pueblo romano, de serenidad, de confianza, de arrogancia, cualidades tremendamente atractivas para el carácter romano. Cuando lo liberan, les dice a los piratas que regresará a matarlos. Creen que bromea, pero realmente volvió y los crucificó a todos. Las ejecuciones quedarían registradas públicamente, pero para los demás, solo está la versión de César. Y es esa la versión que más se comenta en las calles. Esa es la que importa. No es solo una distorsión. César está escribiendo su propia historia. Algo que sabemos de César es que él quería trascender a su propia era, o incluso ser más que un mortal. Además, él solo actuaba pensando en la posteridad. Una y otra vez utilizó la adversidad como una ventaja. Tras ganar su primer oficio público menor, debe organizar juegos de gladiadores y pagarlos de su propio bolsillo. César no tiene dinero, pero eso no le preocupa. Decide organizar los más espléndidos juegos que se hayan visto. Contrae una enorme deuda, pero confía en ganar capital político. El apoyo popular se traduce en altos cargos, y estos en dinero. Estaba creando seguidores como una inversión. Él es como el dueño de un equipo de fútbol que está dispuesto a gastar mucho dinero para comprar a los jugadores más caros y después restregarlo en las caras de sus opositores. Tradicionalmente los senadores conseguían el poder entre ellos, pero César es distinto. Recurre directamente al pueblo. A los senadores les parece inquietante. Sus enemigos en el Senado, que entienden lo que planea, son forzados a apurar una ley que limita la cantidad de dinero que se puede gastar en gladiadores. El Senado tiene razón en alarmarse. Los Juegos de Gladiadores del año 65 a.C. crearon un vínculo entre César y el pueblo que perduraría por siempre. Y César aprovecha el impulso. En una acción que sorprende a todos, apunta a uno de los cargos más altos en el Estado. Quiere ser Pontifex Maximus, o sumo sacerdote. Tradicionalmente era un trabajo para senadores veteranos. Controla una de las instituciones más veneradas de Roma, el Templo de Vesta. En él, las vírgenes vestales cuidan el fuego sagrado, un símbolo de la misma Roma. La gente cree que mientras no se apague, estarán protegidos. De convertirse en sumo sacerdote, César estará en el centro del sistema romano. Muchos lo ven como un rol ceremonial, pero él ve su valor político. Ahora se realizan nuevas excavaciones en el Templo de Vesta. Es uno de los lugares más sagrados de la antigua Roma. Este lugar era la residencia de las sacerdotisas que debían mantener un oficio ininterrumpido en el templo por turnos, razón por la que debían vivir aquí. Mientras las vírgenes vestales se comprometen a 30 años de servicio, el título de sumo sacerdote es vitalicio. El culto de Vesta representa la supervivencia de la comunidad. Está en juego el bienestar de la gente, así que hay un gran capital político que ganaría si llega a ese cargo. El sumo sacerdote es elegido por el pueblo de Roma. Cuando César decide que quiere el puesto, todo lo que tiene que hacer es obtener su apoyo. Nuevamente consigue una gran fortuna y se dedica a comprar los votos. Cuando César salió de su casa el día de la elección, se dirigió a su madre diciéndole que ese día regresaba victorioso o no regresaba nunca más. De perder, quedaría con deudas que jamás sería capaz de pagar. Lo despojarían de su rango de senador y sería exiliado.
No será la última vez en su carrera que César demuestra ser un audaz apostador. Invirtió bien su dinero. Ganó la elección para ser Pontifex Maximus. Por el resto de su vida será el principal sacerdote de Roma. Le correspondió vivir en la Domus Publica, esa que está allá abajo, en el centro del foro. César estaba física y políticamente en el corazón de todo. Otra victoria en su carrera política. De la nada se convirtió en el jefe religioso del Estado, y ahora sus opositores entienden con quién están tratando. Es un hombre que no quiere esperar por el poder, que tomará y usará los cargos estatales, pero que no parece respetarlos. César se dio a conocer en una ciudad donde la política es despiadada e implacable. Se basa en acuerdos a escondidas y súbitas traiciones. Las decisiones que determinan el curso del imperio se toman tras puertas cerradas. Ya había un gobierno oculto que realmente regía a toda Roma. Algunos de los padrinos de la ciudad detectaron su talento desde joven. Financiaron sus campañas políticas. Una de las razones por las que César tuvo una carrera exitosa fue la capacidad de serles útil a hombres cínicos que usarían la República para sus propios fines. Pero, con el enorme apoyo popular y su creciente reputación, ahora tiene algo propio para negociar. Planea postular a cónsul, el magistrado de más alto rango del Estado, y forma un pacto con los dos hombres más poderosos de Roma. En aquella alianza política, César tenía el menor peso. Era un hombre con talentos extraordinarios, pero no tenía ni la riqueza ni la reputación de los otros dos. El primero de ellos es Craso. En una ciudad rica, él era el más rico de todos. Es un senador que una vez declaró: ningún hombre puede ser considerado rico si no puede financiar su propio ejército. Es dueño de docenas de cuadras de barrios pobres y tiene su propio departamento de bomberos. Craso compra edificios quemados a precios regalados. Ahora es el tercer integrante en una alianza entre Julio César y Pompeyo Magno, o Pompeyo el Grande. Hasta la llegada de César, Pompeyo fue el comandante más popular y exitoso que Roma había tenido. Cualquiera que pretendiera surgir debía adecuarse y emular a Pompeyo. Y creo que Pompeyo no solo cambió la política en Roma, sino que también lo que César pensaba de sí mismo. Si Pompeyo puede hacerlo, entonces yo también lo haré. Antes de César, Pompeyo dominó. Dominó a los enemigos de Roma, al Senado, incluso su paisaje. Una amplia estructura se erigía sobre la ciudad, el Teatro de Pompeyo. Gran parte está ahora cubierto por modernos edificios, pero un mapa 3D basado en nuevas investigaciones cuenta una historia extraordinaria. La arquitectura habla en volúmenes y las construcciones son declaraciones. Pompeyo creó un teatro para que perdurara junto con su reputación, y en ese aspecto fue muy exitoso. Unos 6 siglos tras la muerte de Pompeyo, su teatro aún era usado y asociado a su nombre y a su gloria. Fue construido con botines de guerra, como un regalo para el pueblo. Puede recibir a 40.000 personas. Cada uno de ellos está en deuda con Pompeyo y lo recordarán por su grandeza. Este teatro es pura política romana escrita en piedra. También tenía una curia, una casa del Senado, un lugar donde los que gobernaban la República Romana podían reunirse y lo hacían casi literalmente bajo la sombra del monumento a Pompeyo. Este es el lugar donde César morirá mucho después de que Pompeyo y Craso sufran sus propios violentos finales. Estos hombres han luchado toda su vida. Son aliados intranquilos, pero están decididos a forjar el Estado romano. Craso representa los intereses comerciales en el este. Quiere que la ley se apruebe en su favor. Pompeyo trae la fuerza bruta, sus legiones. Quiere tierras y recompensas para sus soldados. Hasta la mayor figura de Roma, hasta Pompeyo el Grande, debía asegurar el apoyo en el Senado y más allá. Para hacerlo necesita magistrados que puedan proveerlo de votos.
Ahí es donde entra César. César les puede dar lo que quieran si gana el consulado. Obtendrá poder y al terminar su periodo tendrá una rica provincia para gobernar. Hacen un trato. Tras 400 años de orgullosa historia republicana, el poder ahora recae en 3 hombres. César logró lo que buscaba para sus socios, pero naturalmente aseguraba para sí mismo el derecho a una provincia hacia el norte de Italia, junto a Galia, la que después le dará el tipo de gloria militar que Pompeyo ya ha conseguido. César pasa un año como cónsul y después se fue a gobernar su provincia. Lo que logró en Galia, lugar donde hoy está Francia, se convirtió en algo legendario. Arles era parte de la provincia romana de Galia Transalpina, y cuando César llegó, era amenazada por las migratorias tribus galas, que de no ser detenidas, podrían ser un peligro para toda Italia. Sin importar si la amenaza es real o no, César se anima a comenzar su amplio programa de conquista. Derrotará a 300 tribus distintas, destruirá 800 ciudades, matará a 1 millón de personas y asegurará que actúa solo en beneficio de Roma. Por sobre todo, la Guerra de las Galias reveló que César era un genio militar, un hombre capaz de liderar a sus tropas de victoria en victoria. Lo que sabemos hoy proviene de los registros del propio César, propaganda escrita para el pueblo romano. Pero los hechos hablan por sí mismos. Una batalla en particular mostró qué tipo de enemigo era Julio César. Una campaña iba mal para César y emprendió la retirada hacia acá, hacia Provenza. Era perseguido por un gran ejército. Las tribus galas se habían unido bajo un solo líder, Vercingetorix. Ganó una batalla cuando la caballería de Vercingetorix atacó su columna, y César repentinamente dio la vuelta y se lanzó a muerte contra los galos. César y sus 3 legiones persiguieron a las fuerzas de Vercingetorix hasta la ciudadela de Alesia. César marchó a la ciudad e inmediatamente la rodeó con una línea de fortificaciones. La escala de la ambición de César, su visión, su habilidad para motivar a sus hombres, todo se ve reflejado en lo que les ordenó construir. Un circuito de 17 kilómetros alrededor de la ciudad. Hay atalayas y trampas, murallas de más de 3 metros y 2 profundas zanjas, de más de 4 metros de profundidad y lo mismo de ancho. Los 15.000 hombres de César que lo construyeron terminaron las obras en solo 3 semanas. Vercingetorix pidió ayuda, enviando mensajeros a todas las tribus de la Galia. Según César, juntaron un ejército de 250.000 hombres. César envió a sus soldados a construir una segunda línea de fortificaciones. La primera apuntaba hacia la ciudad y la segunda hacia afuera. Él y sus tropas se habían encerrado tras las murallas. Estaban en una desventaja de 5-1. No había escapatoria. Era vencer o morir. El asedio duró casi 2 meses. Pero César finalmente obliga a Vercingetorix a rendirse. Deja miles de muertos. Alesia marca el final de la resistencia gala a la conquista romana. El impacto de César en la Galia fue increíblemente violento. Por 8 años, sus legiones marcharon por ella, matando a cientos de miles de personas y esclavizando a millones más. César aumentó el tamaño del imperio en casi 1/3. Sus logros eran comparables a los de Pompeyo. La esclavitud, el saqueo y los impuestos entregan enormes recompensas y se vuelve aún más rico que Craso. También obtuvo la gloria. Se convirtió en el comandante más famoso de la República Romana. César fue siempre un político dedicado a una importante figura pública. Pero ahora, tras 8 años de lucha continua, es un hombre al que muchos seguirán incondicionalmente. Tenía un ejército de soldados fanáticamente leales, más leales al mismo César que al Estado romano. Cuando llegue la hora de la guerra civil, ellos lucharán por César y no por la República.
Roma está a punto de sufrir una lucha de poder que determinará el curso de la historia. Se enfrentarán enormes ejércitos por todo el imperio, pero comenzará con una rivalidad personal. La élite política era muy unida. Se casaban, se divorciaban, incluso adoptaban entre ellos, por lo que todos se conocían bastante bien. Eso no siempre implicaba que tuvieran una buena relación entre ellos. El mismo hecho de conocerse podía provocar aún más odio. Craso ha muerto. César y Pompeyo se reparten el poder entre ellos. Parece terrible que el destino de 50 millones de personas en el Mediterráneo y el norte de Europa esté en manos de tan pocos. En ese momento están equilibrados. Ninguno puede crecer demasiado mientras vive el otro. Pero una alianza entre dos egos tan inmensos no durará mucho. Por 10 años, César ha estado logrando cosas increíbles en Galia. No solo conquistó un inmenso territorio para el pueblo romano, sino que lo hizo con soberbia, estilo y mucho glamour. Principalmente, César ganó el corazón del romano común. Sus noticias desde Galia son recibidas por un público que lo adora. Pero mientras más lo ama el pueblo, más le temen los grandes de Roma. El pequeño socio de Pompeyo va a sobrepasar a su maestro. Va a romper el equilibrio y eso enloquece a Pompeyo. En el año 52 a.C., Pompeyo y su facción atacan primero usando la ley. César es un general en campaña y debe obedecer una orden directa del Senado. Le exigen que deje su comando y regrese a Roma. Algo que claramente jamás hará. Sintió que no tenía nada que perder. Es por eso que lleva a sus legiones hasta el borde del pequeño río que marca el límite de su provincia. César dice enfrentar una cuestión de honor. No puede rendirse. Sus hombres le seguirán hasta el final. Si un general romano entra a Italia con su ejército, el Estado lo toma como una declaración de guerra. César entra de todos modos, y Roma ahora está en guerra consigo misma. La lucha enfrenta a 50.000 soldados. Las batallas ocurren en todo el territorio romano, en Italia, en Francia y España. En el duelo final, las fuerzas de Pompeyo son aniquiladas en Farsalia, Grecia. Quien fuera una vez un gran general es asesinado al pedir asilo al faraón en Alejandría. Cuando César regresa a Roma tras una ausencia de 4 años, ya no queda nadie que le haga frente. El problema para un romano que ha derramado tanta sangre y logra dominar la república es qué hacer con ese poder. Es un poder que ningún otro romano ha tenido en 400 años. César promete una nueva era de paz y estabilidad. Supuestamente, las batallas acabaron. Ya ha recibido todos los honores que la República Romana podía entregarle. Pero el Senado le otorga un cargo que antes se reservaba solo para emergencias. Su nuevo título es el de dictador. Ese fue el punto de inflexión. Fue el momento en el que, a mi parecer, se volvió inevitable que él terminara siendo asesinado. Iba a ser dictador por 1 año, pero el Senado, asustado, lo transforma en 10 años y posteriormente lo hacen dictador vitalicio. Una vez que ya le han dado todo, tienen que preguntarse, ¿qué pasará ahora? El Senado fue a ver a César para ofrecerle el honor de ser un dios en vida. Supuestamente, en esas circunstancias, debería levantarse a recibirlos. Pero él permaneció sentado, lo que podría parecernos una ofensa menor. Pero en el contexto romano, es una horrible muestra de arrogancia política. La arrogancia de César es justificada. Ya no necesita al Senado. Tiene el respaldo del ejército y el de los ciudadanos de Roma. Las reformas que aplica en los siguientes 2 años, un sistema básico de asistencia social para los veteranos, ayudó a fortalecer su posición.
César durante su carrera fue el gran héroe del pueblo, el favorito del pueblo, por su postura política. Julio César mejoró el abastecimiento de comida en Roma y proveyó de tierras y casas a los soldados y a los pobres de la ciudad. Sus opositores sentían que él pisoteaba todo lo que ellos valoraban. Podían hasta verlo en el Foro, el antiguo corazón público de la ciudad. En él se erigían nuevas edificaciones en su nombre. Hay una gran tradición constructora por toda Roma de nombrar las edificaciones según quien las haya creado. Se podía entender claramente la situación política en el mismo foro. Y nadie sabe qué hará después. Lentamente la gente de la ciudad comienza a comprender lo alto que apuntan los objetivos de César. Quiere la única cosa que la decencia romana realmente prohíbe y teme. Este hombre podría convertirse en el rey de Roma. Para convertirse en rey, tendría que eliminar la república, atacar las ideas fundamentales que hicieron grande a Roma. Y lo que hace tan peligrosas a las monarquías es que para muchos son irresistibles. Aunque los romanos exiliaron a sus reyes, la idea aún les fascina. Hay un festival anual llamado Lupercales, que paraliza a toda la ciudad. En el año 44 a.C., César lo aprovecha para actuar. Todo sobre el festival de Lupercales es misterioso. Es posible que, como el origen de la celebración, que data de la época monárquica de Roma, César creyera que era el momento adecuado, el momento propicio para averiguar si existía la posibilidad de que el pueblo romano le permitiera ser rey. César tenía a Marco Antonio, su leal mano derecha, vestido con la tradicional piel de lobo, ofreciéndole el máximo símbolo de la monarquía, una corona. Al público no le gustó. Hubo silencio y murmullos. César la despreció y el público vitoreó, pero Marco Antonio la tomó y se la ofreció otra vez a César. Nunca había juzgado tan mal a su pueblo. Ahora debe dar marcha atrás y convertir la coronación en una muestra de modestia. César la rechazó de nuevo, y ahora la gente enloqueció. Lo ovacionaron y aplaudieron. César incluso les dijo que se cortaría la garganta para complacerlos. Es imposible saber qué hubiera pasado si el público reaccionaba de otra forma. Y aunque logró engañarlos, hoy sabemos qué pretendía. Poco después de que Marco Antonio le ofreciera la corona a César, un grupo en el Senado comienza a conspirar. Varios son veteranos del ejército de Pompeyo, derrotados por César en la guerra civil. Se hacían llamar los liberatores. Creían que su destino era salvar a la república de la tiranía. Provienen de lo más alto de la sociedad romana, una vieja red de poderosas familias. El líder del grupo es Brutus. Su relación con César es particularmente compleja. Su madre había sido la amante de César, por lo que César estaba conectado a su familia de una forma que no le agradaba mucho a Brutus. Y este había sido enemigo de César. Originalmente, Brutus luchó contra él en la guerra civil. César había adoptado intencionalmente una política de clemencia hacia quienes lucharon contra él. No solo les perdonó sus vidas, sino que los indultó públicamente. Estos romanos veían la clemencia de César con indignación. La despreciaban, y se despreciaban a sí mismos por haberla aceptado. Creo que psicológicamente esa era una motivación para el conspirador. Odian a César por su amabilidad. Estos hombres vivían bajo un código moral simple. En guerra están destinados a buscar la victoria o la muerte. Al derrotarlos y perdonarlos, César les había robado no solo el poder, sino el honor. Solo hay una forma de recuperar ambos. Y Brutus lo sabe. Uno de los mitos de la fundación de la República Romana
era que se originó tras la expulsión del rey de Roma. Brutus era descendiente de aquel primer Brutus que expulsó a los reyes y que vieron nacer la República. Entonces la presión del pasado tenía un peso en las mentes de los conspiradores. De pronto, el plan debe acelerarse. Se anuncia que César liderará sus legiones en una nueva campaña en el exterior. Dejaría la ciudad por al menos 3 años. Si sus opositores van a actuar, tienen que hacerlo pronto. Concordaron que sería el 15 de ese mes, en los idus de marzo, cuando el Senado se vuelva a reunir. La conspiración comenzó con senadores que llegaron a la casa de César para formar una procesión y escoltarlo hacia el Senado. Hay fuentes que aseguran que a César se le advirtió cuidarse de los idus de marzo, pero que él despreció el aviso, no rebajándose a tomarlo en cuenta. Se ha divulgado el complot, pero César ignora las advertencias. No cree que sus enemigos tengan la fuerza o el valor para actuar. Incluso camina por Roma sin guardaespaldas, solo protegido por su nombre. Solo lo acompaña Marco Antonio y los conspiradores que se las arreglan para separarlos. Distraen a Marco Antonio cuando César va hacia el Senado. Irónicamente, ese día se reunieron en la curia del Teatro de Pompeyo. Los conspiradores decidieron asesinar a Julio César en la curia. Es muy intencional porque es un espacio público y eso era una poderosa declaración. A los liberadores les horroriza que pueda exponerse su plan. Esperan ansiosamente, con dagas escondidas entre sus ropas. César ingresa a la curia y toma su lugar en el trono dorado. Primero se le acerca a un senador y le implora que permita el regreso de su hermano exiliado. El plan acertó en asumir que César se negaría. Esperar a que César dijera que no parecía ser una acción bastante deliberada. Al decir que no, ese gesto revelaría su naturaleza como tirano. El suplicante senador toma a César de su toga, y esa es la señal. Recibe su primera herida en el cuello y todos los conspiradores se apresuran a apuñalarlo, en un ataque confuso. Las puñaladas eran tan violentas que aparentemente los agresores hasta se herían entre ellos, tratando de llegar al cuerpo de César. Y esto fue comparado con la ejecución de un animal. El golpe de gracia lo dio Brutus, quien fuera amigo de César. Tras eso se rinde y abandona su lucha por sobrevivir. Hay confusión y caos en la curia y los senadores huyen del lugar. Lo que queda atrás es el cuerpo de Julio César, irónicamente a los pies de una estatua de Pompeyo el Grande. Con César ya muerto, sus asesinos creen que la antigua república será restaurada. Todo el poder que César había acumulado regresará a los jefes de las familias más importantes de Roma. Esta será su recompensa por liberar a la ciudad de su tirano. Pensaban que había un gran apoyo en Roma luego de acabar con alguien que aspiraba a ser rey, pero claramente ellos no sabían leer al pueblo, el cual le encontraba la razón a César. La realidad fue que había un enorme apoyo no para los liberadores, sino para César y sus herederos. El funeral se efectúa en el foro, 3 días después de su muerte. Se revela que su sobrino Octavio es su heredero, y este une fuerzas con Marco Antonio. Los herederos de César se esforzaron para que la gente no viera a la conspiración como una muerte necesaria para el bien del Estado, por el bien del pueblo y para la libertad de Roma, sino como el terrible asesinato de un amigo. El pueblo se levantó enfurecido en contra de los liberadores y quemaron sus casas.
Lo que siguió fue otra guerra civil, y esta vez no se les muestra misericordia ni a Brutus ni a sus colaboradores. Octavio no solo venga la muerte de César, sino que promueve un culto que crece rápidamente. La gente comienza a adorar al asesinado César. En meses la gente construyó altares por él, y al año fue declarado un dios. A César quizás eso no le hubiera interesado mucho. Le preocupaba el beneficio político inmediato y lo que pensara la posteridad no importaba. Pero sí aprobaría cómo su hijo adoptivo Octavio se convertiría en el hijo del divino Julio y lucharía por el poder siendo el primer emperador romano. Este fue quizás el mayor tributo de Octavio: terminar el trabajo que comenzó César. En el año 27 a.C. se coronó emperador y se convirtió en César Augusto. Al comenzar su gobierno, toma el nombre de César como hijo de César para asegurar de esta manera la gran lealtad de las tropas de su padre. A fin de cuentas, simplemente mataron a un César y ahora obtuvieron otro. El éxito de la República Romana se construyó gracias a las acciones de grandes hombres. Aunque sus ciudadanos vivieran con el miedo que demasiado poder puede corromper a un hombre. Esta fue la paradoja ubicada en el corazón del Estado, una que César nunca supo resolver. No pudo ver más allá de los extremos como república y monarquía. Pero Octavio encontró un tercer camino. Propone para sí mismo el título de príncipe o primer ciudadano de Roma. Se vuelve más poderoso que cualquier rey. Y la mayor ironía de todas es que Octavio logra crear una monarquía imperial para construir una tiranía mucho mayor a la que César jamás pretendió. Para los hombres del Senado que mataron a César, sus acciones, el asesinar a un amigo o compañero, debió ser algo radical y hasta revolucionario. Creían que la sangre del tirano renovaría a la antigua república. Pero se equivocaron. El plan de asesinar a César fue realizado demasiado tarde y estaba condenado a fallar. La escala de la crisis que rodeó a la república era demasiado grande para eliminarse, incluso con el asesinato de César. César. Ese nombre tiene una potencia que perdurará mucho tiempo, más que el propio Imperio Romano. Incluso en el siglo XX conocemos a diversos gobernantes que están orgullosos de ostentarlo como su propio título. Ese sí que es un legado. El sueño de César de convertirse en rey murió con él en los idus de marzo. Pero cimentó el camino para que su heredero y sucesor, César Augusto, se convirtiera en el primer emperador de Roma. Estableció una dinastía y un sistema imperial que duró 400 años y una civilización que transformó al mundo. Ningún otro hombre ha logrado tanto.